Bueno, amigos, seguimos acá en la segunda parte charlando con Carlos. Bueno, eh, ¿vos pensás que se puede analizar la historia del fútbol sin analizar el contexto del país? ¿O que hay que mirar el contexto? Y a ver, como poder se puede, va a quedar una cuestión muy estadística, va a quedar una cuestión muy estadística, no está mal, digo. Lo que pasa es que en la Argentina el fútbol tiene un montón de aristas que va más allá del campo de juego, esta es la realidad. Entonces, no vamos a quedar rengos. O sea, hay cuestiones que no las vamos a poder explicar solamente con las estadísticas de los partidos. Ese es el punto, Daniel. Ese es el asunto y bueno, por eso Héroes de Tiempo, Héroes en Tiempos Infames, ¿no? Para poder comprender la historia del fútbol argentino desde no solamente esta cuestión de los clubes, los jugadores, los partidos, los campeonatos, sino también, bueno, que iban sucediendo, ¿no? Y cómo se va entremezclando y entrelazando, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la vida nacional, con el fútbol, porque en la Argentina siempre fue así, siempre. Y esto también hay que comprenderlo. Sí, yo Bueno, acá uno de los como fríos para... números. discúlpame, pero acá como para Dale. recomendar el libro. eh, Los dos libros de él son para el que quiere entrar en la historia del fútbol y no en la mera estadística o en el número, que son dos cosas y dos cosas que van por separado. El otro día estuvimos con Jorge, que Iguanzuk, escribió Ivanzú, que escribió Historia del fútbol amateur en la Argentina, y ese es un libro muy... que Es la Biblia es la Biblia, es lo que yo porque le dije. surgió en un momento en el cual no había nada de eso, que fue en 1992, y Jorge hizo un libro fantástico. Claro, con las estadísticas, con los números, con las tablas. Hoy todo eso tal vez es mucho más sencillo porque está por internet. Jorge hizo una nueva versión de su libro, dándole tal vez un poco más de contexto de época, Ese es el que que yo está tengo. muy bueno, que está muy bien, muy bien. Yo no creo que sean, a ver, no creo que la estadística y la historia vayan por diferentes carriles. No lo creo. Sí, vuelvo a reiterar, nos quedamos rengos. Si no comprendemos los contextos, nos quedamos rengos. Porque Sí, sobre todo tendemos a analizar hechos del pasado con lógicas de presente. Y ahí está el gran problema. en tu libro señalás que violencia, corrupción, reventa de entradas, se daban desde los orígenes. O sea, ya en 1920, 1930 teníamos todo esto y lo seguimos teniendo ahora. O sea, que no es nada de estos No, últimos no, años. no, no, no. Pero vos fíjate qué interesante, Daniel, que el problema ahí es, digo, ¿qué historia oficial tuvimos del fútbol argentino? Vamos a entrar en ese tembladeral, porque si estamos discutiendo el tema campeonatos, estrellas, es porque algunos medios, y sobre todo la revista El Gráfico, a partir de los años 40, y la revista El Gráfico es, o fue la Biblia, fue la verdadera Biblia del deporte en la Argentina, comenzó a contar los campeonatos a partir de 1931. Entonces, vos imaginate que, ¿cómo hacemos después de 70 años para rediscutir algo que generacionalmente quedó como, mire, los campeonatos comenzaron en 1931? Antes, los hermanos Brown, y vos fíjate qué interesante el tema amateurismo, porque es como una especie de salto de los hermanos Brown a 1931, nadie sabe qué pasó en el medio, o muy poco se sabe qué pasó en el medio en el marco de la historia oficial. Bueno, con el profesionalismo pasa algo, o con el fútbol en general, pasa algo parecido. La historia oficial siempre nos plantea que todo tiempo pasado fue mejor. Y todo tiempo pasado fue pasado y nada más. Entonces, cierto edulcoramiento mediático, sí, un edulcoramiento en relación con, ya, antes esto no pasaba, qué mal que estamos hoy. Bueno, digo, son errores no aprendidos, porque la primera barra brava fue la barra de la goma de San Lorenzo de los años 20. La policía ingresa en el negocio del fútbol en 1932. Asesinatos en el fútbol ya tenés en los años 20.
represiones policiales en la misma época, eh, corrupción en relación con partidos, bueno, ya tenés a fines de los 20, principios de los 30. ¿Por qué? Porque el fútbol es profesional, de hecho. En los años 20, y un poquito antes también, pero ya en los años 20, y sobre todo a partir de los últimos años de los 20, el fútbol es un inmenso negocio. Entonces el fútbol es profesional de facto, es profesional de hecho, con presiones, con intereses, y esos intereses generaban justamente esta situación en las cuales hasta el público desconfiaba de algunos jugadores, a ver si iban atrás, y ya a partir de los años 30 va a ser muy, pero muy evidente cómo la historia oficial no visibilizó todo esto. Fueron pasando generaciones, los años 40, 50, 60, cada una con sus virtudes y con sus miserias, pero las miserias siempre fueron larvadas en el marco de todo tiempo pasado fue mejor, el horror es el presente. ¿Se entiende? Sí, sí, Pasa por ahí el perfectamente. asunto. Entonces, por eso muchos lectores se sorprenden con Héroes de Tiento, que justamente lo que busco es, mira, esto aparece en tal diario, esto aparece en tal fecha, para que no sea una cuestión como, mira, este loco lo está inventando. Pero atenti, porque no es una idea de un libro, no son libros de denuncias, ¿eh? No, no, no tienen en lo más mínimo esa idea, sino que son libros que lo que muestran es el fútbol argentino en su amplitud, una amplitud gigantesca en la cual conviven justamente los héroes, conviven el amor, la pasión, un crecimiento desmesurado de la actividad, como no había sucedido en ningún otro lugar del mundo, con justamente estas situaciones que son propias del crecimiento de la actividad y una regulación que siempre fue compleja. El fútbol argentino siempre tuvo problemas organizativos, siempre. Y eso hay que comprenderlo, desde Héroes de Tiento, de los años 20, ¿no? La primera historia de Héroes de Tiento tiene que ver con un club, acá es muy cerquita de casa, que era el Club Eureka, que el año 19 los dirigentes venden la plaza, pero no lo podían hacer público. Y un farmacéutico que era dirigente del Club Atlético Palermo, disculpen, del Club Esportivo Palermo, termina comprando la plaza. Y los diarios dicen, señores, está pasando esto, pero nadie decía absolutamente nada. La primera historia de Héroes en Tiempos Infames es, creo que el 3 o el 4 de enero de 1930, un partido que definió un ascenso a Primera División que todos sabían que uno de los clubes iba para atrás en ese partido. Todos lo sabían. Y bueno, sucedió lo que sucedió con un escándalo incluido. Reitero, ¿por qué señalo eso primero? Para mojarse, para darse cuenta que no todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y después llegan todos los héroes, después llegan todas esas historias que hicieron gigantesco al fútbol argentino. Pero yo creo que el fútbol argentino es hijo de esos errores no aprendidos, nunca estudiados, nunca trabajados, hijos de estadísticas que muchas veces, y no, no digo estadísticas de goles, de cantidad de partidos jugados, sino estadísticas de situaciones que nunca se visibilizaron. Hoy tenemos un problema enorme con el arbitraje en la Argentina. Bueno, fíjense qué pasó en 1932 cuando la Liga Argentina de Fútbol despidió a los árbitros más capaces y contrató árbitros incapaces. ¿Qué pasó en 1932? Bueno, nadie lo sabe. Por eso está Héroes en Tiempos Infames. Justamente para eso. Para intentar cuanto menos brindar con la perspectiva de la historia, con el atalaya que también brinda el tiempo, de mirar la pasada 85, 90 años, 100 años, ya en Héroes de Tiento, bueno, que todo tiempo pasado, reitero una vez más, fue eso, pasado, que tenemos que comprender por qué tanta gloria, pero también tenemos que comprender por qué tantos problemas. Muy bien. Ahí, yo dos cosas que quiero, antes de que nada, es que nos digas. ¿Se consiguen en librerías? ¿Por dónde se consiguen tus dos libros? ¿Y en dónde se te puede escuchar? Porque yo soy oyente nuevito, escuché ayer y antes de ayer y me encantó el programa, no es porque estés acá. Bueno, Esas dos cosas importantes y después dale. seguimos con la charla. Dale, bueno, Héroes de Tiento está agotado. Hoy está virtualmente agotado. Ya perdí ya no recuerdo cuál edición. Héroes de Tiento salió en el año 2015.
Se consigue por internet. O sea, las librerías hoy te venden directamente por internet, es mucho más sencillo que andar siendo librería por librería. Yo siempre recomiendo lo mismo, se meten en lugares de ventas y lo van a encontrar, es mucho más Acá están los sencillo dos, ahí conseguí que los ir dos yo. librería por librería. Y en el caso de Héroes en Tiempos Infames, que lo presenté en diciembre del 2021, vamos por la cuarta edición ya. Y sí, quedan poquititos de esta última edición. Así que seguramente para la Feria del Libro, que va a ser para mayo, si mal no recuerdo, ya Ediciones Fabro, que es la editorial que editó los dos libros, va a tener que hacer una nueva edición de Héroes en Tiempos Infames. Son dos libros grandes, vale decirle a la audiencia. Héroes de Tiempo tiene 560 páginas y Héroes en Tiempos Infames 860. Así que tienen para leer. Ahí para leer. Y para ¿Y dónde me escucharte, escuchan? En Radiográfica, ahí está Héroes en Tiempos Infames. Me escuchan en Radiográfica, 89.3 o www.radiográfica.org.ar. Hacemos a la cancha de lunes a viernes de 16 a 18 horas. ahí, ¿cómo es desde el vestuario? O así, a ver, No, yo charla mismo de vestuario. Charla de charlas de vestuario son las vestuario. secciones que, bueno, uno también puede ingresar a www.abrilacancha.com.ar y ahí muchos de los artículos que publicamos están, bueno, están ahí, y también las charlas de vestuario. No todas, no todas. Tenemos el canal de Spotify de charlas de vestuario que son muy gratas, y la verdad que agradecemos mucho siempre los mensajes de los oyentes que agradecen esa posibilidad que tenemos de charlar con exjugadores del fútbol argentino de diferentes categorías, porque siempre hay una historia, siempre hay algo para encontrar. Es súper grato poderse justamente, digamos, encontrar con este tipo de realidades, porque bueno, eh, los que somos curiosos de estos detalles que uno podrá decir, detalles inchequeables, uno podrá decir de te es mucho más interesante que lo que los fríos números a lo mejor te pueden mostrar, o lo que los intereses mediáticos te sacan de lado. O sea, conversaciones con los jugadores directas o simplemente escudriñar un poquitito más y conseguirte con las cosas que no te contaron o con las cosas que de verdad te pueden sorprender. Lo que acabas de relatar, lo que sigues obviamente sosteniendo y lo que muchos de nosotros sostenemos quizás con un poquitito más de info, nos demuestra que el tango cambalache nunca va a pasar de moda, así de sencillo, porque la historia nos da cuenta de que estos hechos ciclotímicos nos hacen darnos cuenta de que muchas veces por intereses nos tropezamos con la misma piedra. Te pregunto, Carlos, ¿consideras que el verdadero quizás romanticismo del fútbol argentino en ese inicio del profesionalismo era más una necesidad de que el fútbol fuese ese Superman del cual todos en Argentina querían asirse de la capa y ver cómo subir, porque no había otra cosa? No, no, y te explico por qué no. Un detalle con Cambalache, con Discépolo. Mirá qué interesante. Mucho se recuerda del Discépolo de los 30, el de Cambalache, el de Gira Gira, y poco se recuerda al Discépolo feliz, que es el Discépolo de fines de los 40. Vos fíjate qué interesante ese detalle, y cómo terminó Enrique Santos Discépolo, lamentablemente. El fútbol Uh, nunca fue romántico en la Argentina. Vamos a sacarle ese rótulo ya mismo. Por lo menos yo entiendo que nunca fue romántico el fútbol. Jamás. El fútbol en la Argentina siempre tuvo intereses, y muchos, muchísimos intereses. Entonces nunca fue romántico. Eso siempre intento señalarlo, ¿no? Porque hay como una idea, reitero, almibarada de nuestro fútbol que no lo tiene, o por lo menos a mi entender no lo tiene. Cuando hablamos de esos albores del profesionalismo, 1931, a ver, el fútbol es profesional porque un sector de la dirigencia de algunos clubes, el profesionalismo formal lo llevan adelante 4 clubes, que van a ser Racing, el primero, Boca, Huracán y Estudiantes de La Plata. Y luego se van a ir sumando en mayor o menor medida otros. River va a ser el último equipo o el penúltimo equipo que va a abrazar el profesionalismo, va a tener una interna feroz, pero va a ser el primero que lo comprenda a través de una comisión directiva.
Y el fútbol de 1932 tiene cero de romántico. El fútbol de los años 30 no tiene nada de romántico. Si me hablas de los 40, podemos hablar no de romanticismo, sino de cierta bohemia, con un país que había cambiado, con un país que había cambiado. Y en relación con si el fútbol es esa capa de Superman que le permitió al pueblo argentino, el arte le permitió al pueblo argentino que esos años 30, sobre todo en el lapso 29-36, eso intento señalarlo en Héroes en Tiempos Infames, el arte, o sea, la radio, el tango, el fútbol, el boxeo, el arte, fue algo así como un bálsamo en una situación complicada. Quien lo va a comprender muy bien va a ser el presidente Agustín Pedro Justo. Justo, un hombre muy ligado a Boca Juniors, va a comprender muy bien esa situación, esa necesidad que tenía el pueblo argentino de abrazarse, de abrazarse a sí mismo a través de sus artistas y entendiendo al fútbol como un arte y entendiendo a los futbolistas como artistas. El fútbol tiene, por un lado, en aquellos años 31, 32, 33, 34, 35, una lógica de mercado salvaje, terrible, pero terrible, inconmensurable con ojos actuales. Y por otro lado, el gobierno de aquellos días, el gobierno nacional, va a entender que va a ser una fuente de ingresos. Va a generar impuestos que van a ser muy discutidos en aquellos años 30, no va a tener una buena relación en un primer momento el fútbol y el gobierno, no va a tener una buena relación, hasta que un suceso, que fue el asesinato del senador Enzo Bordaber en 1935, va a generar que obligatoriamente el gobierno de Justo se acerque al fútbol y lo va a hacer a través de una ley que va a ser algo así como la primera ley del deporte en la Argentina, que solapadamente escondía una obligatoria necesidad del fútbol espectáculo, que era la creación de grandes estadios de cemento, que van a terminar siendo el Monumental y la Bombonera. Pero el fútbol fue muy complejo en aquellos días, Gilberto, muy, pero muy complejo, increíblemente complejo. Y lo que no tuvo es nada de romanticismo, absolutamente nada. Fíjate, por eso era que yo te hacía la pregunta en ese sentido. ¿Por qué? Porque en estas últimas líneas acaba justamente de dar con ese detalle. Cuando nosotros analizamos hechos pasados con visiones actuales, nos estamos pisando la manguera, si fuésemos bomberos, porque no nos metemos en estudiar un hecho histórico concreto, sino que establecemos comparaciones odiosas. Y eso es una vuelta que nunca te va a dar la rosca, o sea, nunca vas a poder entender las cosas porque no te vas a situar. Y ahí es donde cabe lo que Daniel estaba comentando hace rato, que uno no puede desligar ¿cómo es la cosa? Los resultados obtenidos, por decirlo de algún modo, con el contexto en el cual se dieron. Porque nosotros no vamos a poder entender, si nos vamos estrictamente a lo futbolístico, no vamos a poder entender o no nos va a caber en la cabeza el hecho de que los jugadores no cambiaban, los tipos podían estar, no sé, hasta con una fractura abierta y los tipos se vendaban y seguían jugando. Eh, Cosas como esas, yéndonos a lo estrictamente futbolístico. Y lo que ocurría de puertas para afuera, que es muy posiblemente lo que estaba diciendo, la salvajada de sobornos duros, de aprietes, de que todo eso existía, quizás con otra figura, quizás con otros nombres, quizás con mucha más guardia, por así decirlo, con mucha más protección. Pero cuando yo hablaba de lo del romanticismo es por la forma en la cual en la actualidad la gente que se aleja, sobre todo los que se sientan a esperar a que la información les llegue sola, la gente que se aleja de los libros, la gente que se aleja de tener la gana de ir a investigar, ve todo eso así como, bueno, la historia que me cuentan mis abuelitos, esa historia que guardo, ese cuento que atesoro. Y así como te lo No, no, contaron claro, otras, ¿no? claro, Porque al claro. fin y A al ver, cabo, al fin y al cabo, la historia siempre va a estar de parte de quien la cuenta. Y ahí es donde está el meollo. la historia oficial del fútbol argentino es romántica, es edulcorada, no tiene justamente nada de esto, o casi nada de esto. Por Baja eso, en calorías. claro, lo reitero una vez más, ¿viste? Es hija de errores nunca aprendidos. Si nosotros hubiéramos aprendido los errores de los años 20, 30,
40. Digo, cada etapa del fútbol en nuestro país tuvo sus problemas, y algunos son de arrastre, y son de arrastre porque por distintas razones, y esto ya es meternos en un berenjenal interminable, por distintas razones que tienen que ver con el fragor de una nación muy intensa como es Argentina, bueno, hubo temas que quedaron siempre larvados, que siempre quedaron de lado, y sobre todo pensando en esta idea muy propia, muy nuestra, muy argentina, que todo tiempo pasado fue mejor, cuando no es así. Pero, claro, por un lado esto y por otro lado la gloria, por otro lado, viste, esta cuestión que vos decías, ¿no? Uno piensa, bueno, la grandeza de River Plate y Boca Juniors. Bueno, se agigantan en los años 20-30, se agigantan para siempre en aquellos días. Al calor también de una prensa que a partir del fútbol espectáculo, del profesionalismo porteño de 1931, va a comprender esto de otro lugar y donde va a generar héroes enormes, inmensos, mitológicos, y es parte también de un entramado de negocios, que no está mal. El tema es explicarlo. Y yendo a esto, ¿no? Y de no despegar el fútbol de la historia, yo creo que hay dos periodos donde la mayoría prefiere mirar para otro lado, que tiene que ver con los dos golpes de Estado, o no con los dos, sino con los más sangrientos, el de 1955 y el de 1976, y su influencia en el fútbol. Y hablando de eso, yo estaba revisando uno de esos programas de los que estuviste, donde me gustó y me dio una imagen distinta hablando de Dante Panzeri, donde está proclamado como el paradigma futbolístico, Sí. y me gustó lo que escuché ahí, no sé si nos podés comentar algo. Sí. Está bien que lo dijo un invitado, ¿no? No es tu opinión la que Nos yo metemos estoy en la refiriendo. polémica. Nos metemos en la polémica, no hay ningún problema. Dante Panzeri fue un periodista que tuvo una virtud que fue decir lo que realmente pensaba, aunque en algunos casos doliera, molestara. Convengamos que, a ver, cuando hacemos este tipo de revisionismo histórico, Dante Panzeri nunca fue alguien que haya tenido una idea muy agradable del ser argentino. Nunca la tuvo. ¿Qué sucedió en 1955? Bueno, algo que tal vez no es muy conocido. Dante Panzeri fue parte de las comisiones investigadoras de lo que fue la llamada Revolución Libertadora del 16 de septiembre de 1955, y, por ejemplo, fue parte de la intervención de la Federación Argentina de Ciclismo. Cuestiones que sus biógrafos intentan, cuanto menos, larvar. Panzeri fue un polemista enorme, con sentencias muy llamativas, como calificar al boxeo como el homicidio legalizado. Pasados los años y fallecido Panzeri en 1977, y en el fragor justamente de este último golpe militar de 1976, que dividió aguas y que generó una interna muy grande dentro del periodismo, que va a ser la propulsora del histórico debate Menotti-Bilardo, por ejemplo. Y ahí ya nos metemos en otro tema, ¿no? Sí. Nos metemos en el berenjenal de la historia gigantesco. Van a tomar la Todo figura tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, Gilberto, totalmente. Tenés la razón, pero íntegra. Acá sí te doy toda la razón del mundo, toda, absolutamente toda. Todo tiene que ver con todo. Hubo una revista Humor que tomó en la figura de un periodista, José María Suárez, el tío de Mariano Clos. Tomó la figura de Dante Panzeri como una figura intachable. Pensemos que estamos hablando del año 80, 81, 82, tiempos de dictadura. Y luego va a ser el equipo de Sport 80, Niembro, Paenza, Víctor Hugo Morales, que lo tomen como una cuestión de un paradigma intelectual. Algunos ponemos no en duda, digo, la honestidad intelectual de Panzeri, simplemente ponemos en duda que una persona que nunca pudo comprender al pueblo argentino,
que fue parte de las comisiones investigadoras de la Revolución Libertadora, sea justamente ese paradigma en el cual sea moral, ético, moral, hacia dónde deba caminar el periodismo en la Argentina. Pero bueno, es esto, ¿no? Es esto. Siempre pongo que el ejemplo más claro de Panzeri es el siguiente. Panzeri toma la dirección de la revista El Gráfico a fines de los 50 y lo tienen que despedir. Siempre queda la historia romántica de que no aceptó que una sugerencia editorial o una obligación editorial que el ministro de Economía, Álvaro Sogaray, estoy hablando del año 62, luego, o sea, en un gráfico con un superclásico, que se vendían miles y miles de ejemplares, escribiera una especie de artículo. En épocas de hay que pasar el invierno, había dicho el Sogaray. Bueno, la cuestión es que la editorial Atlántida lo tiene que sacar a Panzeri porque la revista se iba a pique, porque la línea editorial no le interesaba a nadie. Luego el gráfico con Fontana Rosa como director en los años 60 va a generar un cambio editorial notable, va a ser una revista que va a generar, por ejemplo, Sport, que fue una de las mejores revistas deportivas de la Argentina y del continente, sin lugar a dudas. Vos me metiste en la polémica de Panzeri. No venía a hablar de Dante Panzeri, pero ahí tenés mi idea. Perdón, sí. Y después la otra, ¿no? La del 76, sin entrar en el Mundial, en el partido con Perú Sí, y todo eso, sí, sin entrar en eso, pero sí, cómo el periodismo en general prefirió mirar para otro lado, donde encontramos, hay que ahondar la investigación para encontrar los futbolistas que fueron víctimas de la dictadura militar. Recién últimamente se están empezando a hacer sí, hacia los sí. socios y hacia los futbolistas una reivindicación o buscarlos, ¿no? Estas últimas comisiones, en estos Sí, a últimos ver, años, Boca, Racing. la memoria le gana el tiempo. La memoria le gana el tiempo. Esta es la realidad, tarda pero llega. O sea, no se le podía pedir al periodismo de aquellos días un coraje que nadie o casi nadie tenía. Hay excepciones. Está la revista Mundo Amateur, que nació en 1980, que planteaba algunas cuestiones desde la organización del deporte, muy fuerte, muy interesantes. Hay que meterse en ese archivo. El tema es que a veces, cuando analizamos deporte y vamos a la hemeroteca, el tema es el gráfico, goles y los diarios, ¿no? Y hubo publicaciones en aquellos días de plomo que se metieron de lleno en ciertas polémicas que otros no se animaban a ingresar. La memoria le gana el tiempo, esta es la realidad. Entonces, todo llega y hoy es algo que está completamente extendido y, en definitiva, los homenajes se realizan y está muy bien que sea así, por supuesto. No se le puede pedir a la época, me parece, lo que, sobre todo entendiendo las obligaciones editoriales que Yo le vamos a pedir, hablaba si no te lo van del... a publicar, digo. Sí, sí, Algunas sí, cosas sí. por ahí, algunas cosas por ahí el diario Crónica en aquellos días se animaba muy sutilmente, muy, pero muy sutilmente, pero estamos hablando de años de plomo, ¿no? Había que comprender también la situación. Yo iba más a la prensa del 84, 85, Ah, 86, bueno, hasta los bueno. 90, que ahí sí ya podría haber tomado más de esto y no lo tomó. Sí, pero también hay que comprender los años, ¿eh? Bueno, pasa Pensemos que que ya para esos años la dimensión era otra. pero no solamente eso, Gilberto, comprendamos que era una democracia endeble, una Sí. democracia muy, pero muy endeble, digo, las sazonadas del 87, 88, 90, digo, no eran tiempos en los cuales tal vez estuvieran dadas las situaciones. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, y para ir cerrando, porque ya tengo otros menesteres, les pido Dale. mil disculpas. No. A ver, pongamos un punto de referencia. Pongamos un punto de referencia interesante. 24 de marzo de 1996, domingo, estadio, en aquel momento Chateau Carreras, el actual Mario Jiménez. Alberto Kempes, partido Belgrano Racing, dirigía el sargento Daniel Jiménez, que se negó a realizar el minuto de silencio, y como todo el estadio, o casi todo el estadio, chifló la decisión de Jiménez.
y cómo el cantito consabido recordando a la madre estuvo presente y vigente durante largos minutos. Entonces, digo, así como el pueblo argentino tiene memoria y por eso siempre, desde siempre hay una bandera de Malvinas en un alambrado, en una camiseta, el pueblo argentino tiene memoria. Creo que hay una obligación y tiene que ver con alimentar esa memoria, investigando, trayendo los debates, y bueno, en ese sentido cumplo con lo que puedo, con lo que entiendo que es una responsabilidad. Claro, ahí yo lo último que te digo y después te agradecemos la presencia, cuando fallece Pelé, yo me pongo a investigar, a tratar de escribir algo y de decir algo en el programa, y me encuentro con su famoso gol 1000 y el Andrada, famoso al Gato Andrada. Pero después investigando, me encuentro las denuncias con el Gato Andrada como parte de los batallones de del inteligencia grupo de tarea. militares, de los grupos de tarea, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Cómo esas cosas las vas encontrando y un Pero, dato, ¿no? pero vos fíjate qué interesante que el propio Rosario Central, donde Andrada era un ídolo enorme, histórico, bueno, lo marginó, lo marginó. Está bien, fuiste un enorme arquero, pero sabés que esto es imperdonable, esto no es algo aceptable. Entonces, por eso señalo, te lo digo una vez más, la memoria le gana el tiempo. Bueno, te agradecemos el tiempo, recomendamos los libros y en algún otro momento te volveremos a molestar aunque sea para que nos hagas algún aporte con consultas, porque la verdad que estamos intentando hacer algo por ahí, traer la historia del fútbol y aportar a lo que decías, ¿no? Que la memoria gane, y es un cachito lo que intentamos desde este modesto canal. Dale, Daniel Gilberto, mil gracias, millones de gracias porque me da la oportunidad de poder charlar de todo esto, que es gratísimo, que es interesante. Y bueno, adelante, adelante porque está muy bueno lo que hacen. Así que sigan adelante porque es necesario. Bueno, Que la memoria muchísimas, se cultive y que los que vienen después cosechen eso. Es la idea. ahí estamos, Totalmente. muchísimas gracias y nos No, un abrazo despedimos. gigante y gracias a ustedes. Hasta luego.